El periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Nos alegramos, esperemos, y si no, bueno, fuerzas para seguir adelante. Aquí está toda la información parlamentaria, ustedes ya lo saben, se enteran de qué hablan los diputados, en qué están, en comisiones, todo el tiempo, porque durante toda esta semana, turno mañana, mediodía y hasta tarde, están trabajando sobre distintos temas que aquí ahora les vamos a contar. Acabamos de ver la Comisión de Ciencia y Tecnología, una situación federal, porque justamente hablaban de eso. Después vamos a contar que el tema madre tiene que ver con el financiamiento, ni más ni menos, un proyecto de ley que abarca el financiamiento para la ciencia y la tecnología, un nuevo modelo, y por eso se quiere ver en las provincias de qué manera abordan, ni más ni menos, que el estudio, la investigación, la propagación y la producción que deviene cuando se logra un descubrimiento importante para que llegue a la población. De eso vamos a estar hablando. Y lo tengo Martín Di Natale al respecto. ¿Cómo te va, Cari? Bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, muy entusiasmados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con este proyecto de ley. Vamos a hablar de esto, por supuesto, en detalles, en profundidad, qué es lo que analizaron en la comisión. Y por supuesto los detalles de este proyecto de ley, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con este fondo que se va de alguna forma a invertir el 1% del PBI de aquí al 2030, como está planteado en algunos de los proyectos de ley que hay en cuestión, y que obviamente esta inversión del 1% se va a ir haciendo progresivamente. Es decir, no es que desde el año que viene se empieza a invertir este 1%, sino que va a ir dándose progresivamente. Está pautado, por ejemplo, el 0,30% a partir del año que viene y así sucesivamente, ¿no? Amanda, vos también tenés detalles de eso. Sí, estuvieron dando un planteo muy interesante en relación a el desequilibrio que hay en las distintas provincias. Advirtieron que hay una gran concentración en 4 jurisdicciones de los espacios disponibles para la investigación, ¿no? Y sobre todo hicieron un hincapié muy importante vinculado a la necesidad de pensar un sistema integrado, porque si bien hay no solamente investigadores del CONICET y de universidades nacionales, también hay en espacios de centros de investigación que desarrollan las provincias. Así que advirtieron la necesidad de ir jerarquizando esta discusión y que, en definitiva, se articule. Bien, las últimas 3 expositoras, todas mujeres a la cabeza de lo que es la ciencia en sus respectivas provincias. Algunas exministras hablaron. En Catamarca estaban todos congratulando la decisión de que fuera ministerio la materia y de qué forma ellos entienden que debe tener la mirada, una mirada política, profundamente política, y eso estaban coincidiendo, pero también en un sentido de practicidad, ¿no? De qué manera se va a financiar el resultado final y cuál es el rol de los organismos, de las empresas privadas, básicamente, ¿no? Sí, también en ese sentido lo interesante tuvo que ver con que explicaron justamente la necesidad de ir trabajando en función de la inversión no solamente en recursos formales que tienen que ver con aparatología y la inversión específica para el desarrollo científico-técnico, sino que advirtieron que es fundamental jerarquizar también y recuperar el salario de los trabajadores, de los investigadores. Y plantearon que un investigador que inicia su carrera, que tiene como obligatoriedad tener un doctorado para poder ser parte de la carrera científico-técnica dentro del CONICET, cobra 50.000 pesos. Entonces esa demora, ese retraso que hay, esa falta de reconocimiento, también explicaron muy claramente cómo impacta, en definitiva, en los proyectos que se pueden investigar. Si no tenés recursos, no tenés expectativas para mejorar tu salario, es muy difícil que puedas, bueno, poner lo mejor de vos en tu trabajo profesional. Totalmente. Decíamos que la última reunión de ciencia, este es como un derivado, tenía que ver en la idea de consensuar un proyecto, una ley para el financiamiento del sector científico-tecnológico. Sobre todo salieron distintos conceptos como soberanía. Soberanía tecnológica, soberanía científica y
y cómo estamos también con respecto a América Latina, ¿no? Las empresas argentinas, decía Mario Albornoz, un investigador principal del CONICET, invierten menos en investigación y desarrollo que otros países de América Latina. Bien hizo Martín en mencionar el PBI, la cantidad de dinero que va, pero después es cómo se reparte, ¿no? Y de qué forma. Comparado con América Latina estamos muy retrasados. Recordemos, hay países como Brasil, como Colombia, como Perú, en donde el porcentaje de PBI es mucho mayor en inversión de investigación científica, no solamente para salarios, ¿no? En este caso, sino también para el desarrollo de investigación científica. Se está viendo hoy claramente este tema con la pandemia, el desarrollo de vacunas que está viendo en diferentes países. El caso más cercano nuestro es el del acuerdo de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, donde la Universidad de Oxford recibió un fuerte empujón en términos financieros del gobierno británico. Bueno, y así sucede en muchos países del mundo, ¿no? Justamente, y hablando de salud, se logró un dictamen en esta comisión porque tiene que ver con una ley destinada a generar a la ley de vacunas, porque claro, no tenemos ninguna vacuna, pero la ley tiene que estar en el momento en que salga y se compre. Esto es un reaseguro que hace el Estado por sobre las compras que realice a los laboratorios correspondientes, sea de AstraZeneca o sea de otras vacunas, como bien decían muchos diputados y especialistas que estuvieron hablando en esta comisión, pero la decisión de oficialismo y oposición en ponerse de acuerdo en este tema, ¿no, Amanda? Sí, tiene que ver con facultar al Ministerio de Salud para que pueda ir desarrollando los contratos. Ayer vinieron a explicar a la Cámara de Diputados, a la comisión, funcionarios de la cartera del Ministerio de Salud, sobre todo de la gestión administrativa, para explicar que hay determinadas condiciones que ponen los desarrolladores de la investigación de las vacunas, ¿no? Pero allí hay que también entender, y fue muy interesante, también lo hablamos con Carmen Polledo, que una cosa es el rol del Estado en la compra de las vacunas. Hoy se habló mucho de, por ejemplo, exceptuar lo del IVA y garantizar que determinados impuestos que tienen que aplicarse a la importación de este tipo de producciones estén exentas. Y se pusieron de acuerdo también en cuestiones que tienen que ver específicamente en el rol del Estado a la hora de que si hay algún tipo de complicación, alguna falla en relación a la aplicación de la vacuna, porque los tiempos de prueba son más cortos en el marco de la pandemia. Así es. Entonces ese riesgo que hay allí, que todos los estados también lo asumen, bueno, hay que también dar un respaldo a la ciudadanía. El artículo 2. Esto una vez que hay dictamen, ustedes lo pueden buscar en la red, ¿eh? Esto es en el sitio de diputados, por supuesto, y en DTV tenemos lógicamente todas las comisiones que se han llevado a cabo y pueden encontrar esto que voy a leer porque justamente es la que determina esta ley de vacunas destinada a generar inmunidad. Por supuesto, esto tiene que ir al recinto y ser votado, ¿no? Pero ¿de qué se trata? Con cláusulas que establezcan, por ejemplo, la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, que dispongan la renuncia a oponer defensa de inmunidad soberana, que era lo que estábamos hablando recién, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieran producir en dicha jurisdicción. Una cuestión completamente de amparo contractual que Diputados ahora está refrendando. Sí, por ejemplo, tenemos hoy el caso puntual del desarrollo de la vacuna del laboratorio norteamericano Pfizer, que es un laboratorio que está desarrollando en los Estados Unidos esto. Ahora, bien, si sale esta vacuna en los Estados Unidos, por ejemplo, tendrían que acelerarse los pasos justamente para eventualmente sortear o de alguna forma acelerar todos estos mecanismos que tienen que ver con desarrollo de royalties, todo lo que tiene que ver con patentamientos, porque obviamente que en este momento de pandemia hace falta acelerar los pasos, que la vacuna esté cuanto antes. Hoy, por ejemplo, se llevó adelante una reunión del canciller Felipe Solá con el embajador Eduard Prado, el embajador norteamericano, precisamente, por ejemplo, sobre este tema. Es un tema que preocupa, porque una vez que esté la vacuna, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en China, ya sea, bueno, el desarrollo de la vacuna aquí en la Argentina sería menos problemático, pero teniendo en cuenta que hay el desarrollo de vacunas en otros lugares del mundo, el ingreso de esa vacuna tiene que pasar determinados pasos y cumplir determinadas normas que obviamente hay que
acelerarlas en un momento como este, ¿no? Exactamente. Vamos a volver a hablar del tema, ¿sí? Y, lógicamente con los diputados que estuvieron presentes en esta última comisión. Pero vamos a una próxima comisión que se va a dar lugar y tiene que ver con la defensa del consumidor, del usuario y la competencia, una reunión informativa del Código de Defensa del Consumidor, que es mejor que hablar con el presidente de la comisión, el diputado Diego Mestre, Córdoba presente. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Karin? ¿Cómo anda usted? Gusto de saludarlos. Muy bien, por suerte, todo bien por acá. Antes que nada, cuéntenos por favor de la situación actual en Punilla, los incendios y el pronóstico, ¿qué es lo que dice? Bueno, no, la situación está fea todavía, el pronóstico no están previstas lluvias. La verdad es que hace bastante calor, está muy seco el ambiente. En Córdoba en los últimos 8 meses ha llovido una sola vez. Eso, digamos, tenemos el régimen de lluvia desde el año 1960, que menos lluvia hemos tenido aquí en la provincia de Córdoba. Y bueno, lamentablemente el fuego sigue avanzando, hay muchísimos bomberos que están trabajando, hay algunos aviones que están colaborando en la tarea. Ya han fallecido 2 personas, lamentablemente, desde hace unos días, que han querido colaborar para poder apagar los fuegos, pero la verdad que la situación es desesperante. Son casi 90.000 hectáreas que se han quemado en los últimos 2 meses prácticamente. Y bueno, es una lástima verdaderamente. Entiendo que hay preocupación nacional, están pidiendo partidas extras adicionales. ¿Cómo viene el diálogo? Sí, así es. Se ha declarado la emergencia aquí en la provincia de Córdoba. Sí, es cierto que la semana pasada estuvo el ministro de Ambiente aquí en la provincia de Córdoba. La Nación ha aportado 4 aviones en ese sentido. Pero lamentablemente aquí el peronismo gobierna hace casi 20 años, Karin, y todos los años siempre sabemos que en agosto y en septiembre hay incendios, no de esta magnitud, pero siempre hay incendios, muchas veces y lamentablemente ocasionados por el hombre, y muchas veces con estos intereses oscuros que tienen algunas personas para extender las barreras en cuanto a la extensión de la producción del campo, como así también en muchos lados de las sierras para hacer countries o barrios cerrados. Y lamentablemente esto viene sucediendo, y lo que nosotros venimos denunciando políticamente es que no vemos por parte del gobierno provincial que realmente esté trabajando en la prevención de esto. Si sabemos que todos los años sucede lo mismo, lo que deberíamos estar haciendo es previniendo casualmente, y por eso es que nosotros vemos que hace 2 años hay, por ejemplo, un convenio para realizar con todas las empresas agroaéreas, y lamentablemente el gobierno de la provincia no ha avanzado en ese convenio, con lo cual si hubiera avanzado serían mucho más los aviones que hoy podrían estar trabajando en sofocar estos incendios que nos tienen a mal traer a los cordobeses desde hace mucho tiempo. Bueno, afortunadamente hay una nueva ley, en realidad este nuevo acuerdo de Escazú que ya tiene importancia y legitimidad constitucional, que ampara el trabajo de toda esta gente que usted dice, diputado, que está trabajando en pos de la prevención, sobre todo, ¿no? Así que esperemos que por ese lado ese acuerdo y toda la legislación al respecto se unan para que esto no vuelva a pasar el año que viene, porque el tiempo no lo podemos manejar, pero sí lo que hacemos con respecto al tiempo, al clima. Diputado, lo cambio de tema, vamos a la comisión que se va a desarrollar de defensa al consumidor. Usted es presidente, ¿de qué va a versar? Bueno, hoy, después de 5 semanas que venimos solicitando el soporte técnico para hacer esta reunión, vamos a tener el honor de dar inicio a las reuniones informativas, donde vamos a tratar un nuevo Código del Consumidor, que es un trabajo que se ha hecho muy importante de 1 año y medio en el anterior gobierno. En el Plan de Justicia 2020 se convocó a juristas muy reconocidos a nivel nacional, que trabajaron en las distintas provincias, que se hicieron encuentros y congresos, inclusive jornadas de derecho civil y comercial, donde se estudió la temática relativa a los consumidores. Y ese anteproyecto se había presentado en la Cámara de Senadores el año pasado, tuvo 1 o 2 reuniones solamente, y a nosotros nos pareció importante iniciarlo en la Cámara de Diputados, por eso es que le hicimos algunos retoques,
y lo hemos presentado ya hace aproximadamente 3 meses. Esta es la primera reunión informativa, por eso que hemos convocado al doctor Soso y a la doctora Japase, uno de la provincia de Santa Fe, la otra jurista de la provincia de Tucumán, que han sido miembros de redactores del anteproyecto, para poder escucharlos, para poder avanzar. En definitiva, es ni más ni menos que uno de los códigos que va a ser vanguardia en el mundo, así como lo fue en su momento la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina, allá por el año 93. Han pasado casualmente 27 años, se han realizado algunas modificaciones, algunos parches a esa Ley de Defensa del Consumidor, pero esto es un código que lo resistematiza. Son 186 artículos y trata temas muy, muy importantes como la vulnerabilidad agravada, como el acceso al consumo, como la contratación electrónica, como el sobreendeudamiento, como el pagaré de consumo, en definitiva el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores. Así que bueno, vamos a escuchar a los expertos. Sabemos también que el Frente de Todos ha iniciado también en el día de ayer un código del consumidor muy parecido a este que hemos presentado nosotros hace 3 meses, así que vamos a darle un tratamiento con reuniones informativas y luego poder avanzar ya en el debate propio de los diputados para que tengamos un nuevo Código de Defensa del Consumidor que realmente va a ser un orgullo para todos los argentinos. Qué bueno. Sí. Diputado, muy buenas tardes. Martín y Natalia los saluda. Para el ciudadano común, ciudadano de a pie que entienda un poco esto, a ver, ¿en qué se agilizarían los trámites para lo que tiene que ver con justamente los reclamos a la hora de hoy por hoy? Hay veces que cuesta mucho hacer reclamos por competencia desleal o cuando nos inundan de anuncios o de llamados, cuesta mucho hacer reclamos para defenderse como consumidor. ¿Qué es lo que ustedes agilizarían o beneficiarían en términos concretos al ciudadano común con este proyecto? Bueno, en todos los 186 artículos que prevé el código están casualmente las soluciones a los consumidores en la Argentina, al ciudadano común, muy precisamente en relación a lo que usted habla, que serían los servicios públicos domiciliarios, los reclamos que hay de distintos consumidores a lo largo y a lo ancho del país. Ahí lo que se prevé es una atención personalizada, un lugar físico de atención, plazos de reclamación, de facturación, de mora que están previstos, que van a estar regulados. En definitiva, todo y cada una de las cosas que hacen a los derechos de los consumidores, aquí está previsto, porque casualmente lo que se veía con la Ley de Defensa del Consumidor, que son aproximadamente 60 artículos, es que algunas cuestiones no estaban previstas legislativamente y que en algunos casos también faltaba mayor eficacia en la implementación de estas normas. Así que el Código del Consumidor casualmente apunta a estas dos cosas y a generar nueva normativa, como por ejemplo el tema del sobreendeudamiento, que es un tema muy importante. Hoy 9 de cada 10 familias en la Argentina están sobreendeudadas, entonces prevé un mecanismo especial para que las familias o para que este consumidor sobreendeudado pueda salir de esta situación y que esto no sea equiparado a la presentación que se pueda hacer en un concurso de acreedores. Claro. Que el concurso de acreedores no es solamente para las empresas, lo pueden hacer las personas físicas, pero en este caso va a ser más particular todavía porque es para el caso de los consumidores. Así que el comercio electrónico es otra cosa de las que todos los días estamos viendo cómo ha crecido en los últimos tiempos en la Argentina el comercio electrónico, y también aquí va a estar regulado, estableciéndose que el consumidor en el caso del comercio electrónico va a tener los mismos derechos que el presencial. Es decir, estudiando y analizando toda y cada una de las casuísticas que esté prevista legislativamente, y por eso es que creemos que va a ser tan importante este código. Diputado, usted planteaba cuando iniciábamos la conversación que va a ser muy novedoso este código. ¿Hay referencias de legislaciones tan generales, en definitiva, tan abarcativas, en verdad, no generales, sino abarcativas, de la dimensión del derecho de los consumidores en otros países de la región, para tener referencias también en sentido, bueno, ¿no?, de los aportes que se pueden hacer para garantizar estos derechos?
Sí, así es. De hecho, se tiene muy en cuenta para la elaboración de este código la jurisprudencia más importante de la Argentina, la jurisprudencia de la Corte, la doctrina que se ha venido desarrollando en los últimos años y también la legislación comparada, sobre todo aquella de España, de Brasil. En este sentido también vamos a invitar a la doctora Claudia Lima Márquez, que es una eminencia del derecho consumeril en el mundo. Hoy era nuestra intención poder invitarla, lamentablemente por una cuestión de agenda no pudimos contar con su presencia, pero sí esperemos que la semana que viene poder contar con ella. En definitiva, hay un acompañamiento de todo lo que hace al sector académico, al sector jurídico, no solamente nacional, sino también internacional. Por eso creemos que es tan bueno poder avanzar con este tipo de legislación. Diputado, recién escuchándolo a usted y escuchando también los expositores que hubo, también da la impresión de que para todo esto se va a requerir una estructura del Estado mucho mayor de lo que hoy está ofreciendo el Estado a la hora de dar respuesta al ciudadano común, justamente para protegerlo en lo que tenga que ver con la defensa como consumidor. Esto va a implicar un mayor presupuesto que tiene que asignar el Estado. Usted estaba hablando de crear algunos espacios nuevos dentro del Estado, mayor atención. Esto significa también mayor cantidad de personal que por ahí el Estado tiene que poner a disposición para cumplir con los requerimientos del ciudadano. No, en relación a lo que yo le decía anteriormente a su pregunta, era la obligación por parte de las empresas de garantizar esta atención por parte de los consumidores. Pero también está bien la pregunta en el sentido de que también en el código se prevé un nuevo organismo para que sea la autoridad de aplicación, que no sea en este caso solo la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende en este caso de la Secretaría de Comercio Interior, sino que sea una autoridad de aplicación, un órgano colegiado y superior para que realmente las políticas se puedan elaborar y ejecutar con un criterio mucho más importante. Obviamente que será una de las cuestiones a debatir con el resto de los diputados. Ese casualmente es un punto en el cual pareciera no haber un consenso unánime, pero salvo algunas cuestiones puntuales, me parece que están dadas las condiciones para que podamos avanzar. Hay un consenso importante, insisto con esto. Ayer el Frente de Todos presentó su Código del Consumidor, que la base es esta que nosotros hemos presentado anteriormente, con lo cual insisto en que están dadas las condiciones para poder avanzar. El diputado Ramón también, ¿no? Hace poco también salió que estaba de alguna manera monitoreando la actitud de los ciudadanos con respecto a quejas y reclamos en el consumo para elaborar un código, ¿no? También tiene Mendoza ahí intenciones de participar. Bueno, hasta ahora no ha presentado un código, pero sí, el diputado Ramón forma parte de la comisión y siempre es un diputado muy atento a todo lo que hace los derechos de los consumidores. Bien. Yo lo que le quería preguntar por último, diputado, tiene que ver con la educación, las campañas también, y en términos de educación de los derechos de los consumidores, cómo, si bien, bueno, no debe estar regulado dentro de un código, porque lo que viene a saldar el código es la organización, el desarrollo y también la regulación de las prácticas, pero en términos de educación hacia la ciudadanía, ¿tienen previsto también dar esa discusión, incorporarla, por lo menos ponerla sobre la mesa? Porque es una dimensión muy importante. Claro que sí, claro que es importante, pero como usted bien lo decía, más que estar previsto en un código del consumidor, creo que esas son políticas que debe implementar el Poder Ejecutivo. En tal sentido, existe una dirección nacional, existe esto que depende de la Secretaría de Comercio Interior, del Ministerio de Producción, y son ellos, según la Constitución y las leyes, las que deben fomentar e impulsar este tipo de políticas que están garantizadas en la Constitución Nacional, el artículo 42-43, que están incorporados también distintos tratados de derechos humanos. Como bien lo decía Karin recién, la semana pasada incorporamos a nuestro ordenamiento, o por lo menos le dimos media sanción al acuerdo de Escazú, que también hace alusión a esto, sí, a que tenga rango constitucional e internacional un tratado que hace a los derechos del ambiente en ese caso. Yo pienso en consumidor y recuerdo los innumerables problemas para darme de baja una tarjeta de un supermercado que no había forma
forma, pero me apersoné, hice la cola más de una vez en las oficinas del famoso supermercado y aún así me seguía llegando la carta diciéndome que debía 15 centavos, 30, o sea que seguía en la nómina. No, diputado, fue una pesadilla. De hecho, hablé a amigos periodistas especializados en consumo a ver qué podía hacer, pero era ya meterme en una situación legal por centavos, pero porque ellos no aceptaban mi baja en el código. ¿Va a haber algo que evite esta situación? Bueno, sí, está previsto eso legalmente. Lo que pasa es que muchas veces hay que asumir la responsabilidad de ir hacia un tercero, en este caso, Sí. Consultar a un abogado que en su caso haga este reclamo a la justicia, lamentablemente, Sí, claro. como así también las asociaciones de los consumidores, Sí, sí. que en este Código del Consumidor también van a tener un rol mucho más importante del que tienen, bien. tanto en su dimensión particular con su dimensión colectiva, con lo cual creemos ahí que se van a fortalecer casualmente las asociaciones de consumidores Bien. para que ellas también puedan evitar este tipo de abusos que muchas veces los ciudadanos sufrimos. Cuando se habla de vulnerabilidad, que fue uno de los primeros puntos, Diego, que mencionaste, la vulnerabilidad agravada cuando se trata de consumo digital, ¿es? O vulnerabilidad en general. En general eso está previsto, es uno de los principios del código, está previsto en uno de los primeros artículos y hace casualmente a que se parte de la base que no están en la misma condición Bien. el consumidor y el proveedor. A partir de allí y a partir de ese reconocimiento de la vulnerabilidad que tiene el consumidor, en algunos casos, en su condición de la edad, del sexo, de las distintas circunstancias que pueden llegar a suceder con algún consumidor, en algunos casos puede llegar a estar esa vulnerabilidad agravada. Por ejemplo, en los adultos mayores, que Claro. muchas veces sufren este tipo de abusos y de alguna manera el código lo quiere regular a ese tipo de situación. Diputado, Bueno, sí. la pregunta que muchos nos hacemos también y que nos gusta también a la hora de saber cuando nos enfrentamos a reclamos, sobre todo que atañen a nuestro consumo. ¿Sanciones, mayores sanciones se están previendo en este proyecto? A las empresas, Sí, digo, ¿no? mayores sanciones se prevén y casualmente con la aplicación de los daños punitivos, que muchas veces este tema algunos jueces lo aplicaban, otros jueces no. Bueno, con esto vamos a tener los límites bien definidos, vamos a saber bien quién es el legitimado para dictarlo y sobre todo el destino de esa sanción pecuniaria. Con lo cual es una pregunta muy buena porque el código también hace referencia a esto, a prever y legislar y aclarar bien el tema en cuanto al daño punitivo. Es decir, aumento de sanciones, ¿estamos hablando de sanciones punitivas? Así es, así es. Cuando les tocan el bolsillo aprenden, diría. Así es. Las grandes empresas. ¿Tiene Porque es verdad que hay multas que son algún caso irrisorias. en mente o algún número en mente de eso? Sí, pero me parece que es un tema que lo tenemos que discutir y debatir, sobre todo teniendo en cuenta la inflación que hay en la República Argentina. Claro. Me parece que es un tema que vamos a tener que debatir más cuando estemos tratándolo con los diputados y ver de poner alguna unidad móvil para que casualmente no tenga esa cuestión de que si queda fija, por allí queda desactualizada en el tiempo. Que se ajuste es uno de los temas que vamos a tener que debatir seguramente. Y que este código después está la responsabilidad popular, ¿no? De saber que ahí está la ley y uno la tiene que conocer, que está el derecho y uno lo tiene que conocer, así como la obligación, por supuesto, también, ¿no? Pero estaría bueno que se pudiera hacer una buena difusión al respecto, porque consumidores somos todos, en definitiva. Así que, bueno, vamos a seguir, diputado, con mucha atención sobre este tema en las sucesivas comisiones. Ahí estaremos cubriendo, por supuesto. Gracias. Diego. Muchas gracias por su interés y por esta posibilidad de conversar de algo tan importante como este código. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Y que llegue la lluvia a Córdoba, por favor. Que hay ya cadenas de energías, de oración, como sea, pero que llegue la lluvia. Comisión Salud.
Comisión Salud, ¿verdad? Estábamos hablando del dictamen en la que se llegó a un acuerdo acerca de la ley de vacunas que todavía no están entre nosotros, pero sí, y como bien decían en la comisión, son una decena de proyectos que están ya en fase 3 y en cualquier momento la humanidad la espera con desesperación, y hay algunas que están ni siquiera en fase 3, como en el caso de Rusia, y ya están trabajando al respecto o están vacunando a seres humanos. Pero ayer se llegó a un resultado muy interesante con respecto a este tema. Escuchamos al presidente, sí, tenemos a Pablo Schedlin, claro, el doctor Schedlin, que hablaba así sobre el tema. Que tiene que ver con una ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, en el sentido de habilitarle al Ministerio de Salud de la Nación, al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, de algunas necesidades que se nos planteó necesitaban para que estos contratos se puedan llevar adelante y podamos, ojalá, si la vacuna termina siendo útil y segura y disponible, poder acceder a ella en el tiempo más corto posible. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo para que ustedes, si quieren seguirlo en el WhatsApp, lo puedan seguir, cómo quedó. Quizá voy a ir diciendo de dónde salieron algunos de los aportes y todos, quizá en alguno me equivoque, en el sentido de que a veces el mismo aporte ha sido producido por 2 diputados o por 3, entonces nadie que se sienta ofendido por esto. Me parece que es una construcción colectiva y me parece que es importante que estemos todos de acuerdo en lo que tenemos. Bien, fue hoy a la mañana. Es que están trabajando tanto, miren, que me confundo. Y sobre todo acá, que vamos de un tema al otro en segundos, nada más apenas. Bueno, pero empezaron ayer. Eso Claro, también es claro, real. empezaron ayer. Escucharon a los al funcionario que vino, escucharon a los profesionales. Sí, seguro. Algo que es interesante también destacar que se comentó ayer, Sí. hoy no se habló porque se cerró el dictamen, tiene que ver con que Argentina participa en 2 alianzas internacionales que son continentales y que buscan garantizar en ese consorcio de países de Estado un 10% de la capacidad productiva de las vacunas que lleguen a precios subsidiados. Bien. Es una alianza que viene desarrollándose desde la Organización Panamericana de la Salud, que es la organización, digamos, madre de la OMS, existió muchos años antes, y es la que coordina las políticas públicas de salud, sobre todo para las cuestiones inmunológicas que tienen que ver con la vacunación masiva. Perfecto. Entonces ya se informó ayer con mucho detalle, ya existe esa alianza, una se llama Gavi y otra se llama COVI, que son alianzas internacionales que vienen a apoyar justamente a los países del tercer mundo o con menores recursos para que se le garantice a los sectores más marginalizados el acceso a un precio subsidiado. Claro, era una gran preocupación de qué manera esta pandemia iba a ahondar las enormes desigualdades que ya tiene el mundo, sobre todo en acceso a bienestar, en este caso es acceso a salud. Justamente esto va en ese sentido, de que el organismo internacional, bueno, la OMS ha estado tan criticada últimamente por parte de algunas comunidades científicas, pero se entiende que la OPS, bueno, ya delega el mando de decir esto tiene que llegar, las vacunas tienen que llegar a precios subsidiados a países que no pueden pagarla. La palabra de Claudia Najul del PRO Mendoza en esta misma comisión, y vemos los distintos sectores políticos cómo se expresaron. De nuevo, me parece que hemos trabajado entre todos buscando una respuesta súper rápida en un proyecto que viene nada más y nada menos que con cláusulas donde, bueno, cedemos en favor de tribunales arbitrales extranjeros, donde renunciamos a oponernos defensa de inmunidad soberana. No son temas habituales en la compra de insumos. Entonces, hemos actuado en buscar la mejor forma, la mejor redacción, porque entendemos que en el mundo el mercado de las vacunas tiene estas condiciones y como nosotros no nos podemos salir del mundo, sino que justamente para que las vacunas lleguen en tiempo y forma, al entender cómo se están manejando, es que hemos ido buscando la mejor forma de tener estas herramientas para darle al Poder Ejecutivo para cuando estén disponibles las vacunas las tengamos de la mejor manera.
Bien, justamente para cuando estén disponibles las tengamos de mejor manera y acordemos y recordamos que llegaron a un dictamen en esta comisión como un amparo para lo que será la contratación por parte del Estado en la compra de la vacuna que sea. Tal vez sea la que vamos a producir acá en la Argentina, la AstraZeneca, o de otro lugar. Pero esto es lo que salió hoy, el dictamen que se tratará en próximas sesiones. Hablando de eso, y antes de pasar al próximo expositor en esta comisión, todavía no hay fecha de una próxima sesión. No hay fecha, pero hoy al terminar la comisión, Pablo Schedlin, el presidente de la Comisión de Salud, deslizó que como el dictamen ya estaba listo, había información, o él tenía por lo menos información, de que podría haber una sesión el próximo martes. Luego lo tratamos de confirmar a través de las comunicaciones con el diputado y él plantea justamente que es una posibilidad que se ha puesto sobre la mesa porque hay varios proyectos que quedaron pendientes de la última sesión que tienen que ser tratados. Entonces hay una serie, y hay un acuerdo además en la última sesión de que próximamente, muy rápidamente, se puedan debatir una serie de proyectos que son acordados. Sí, la intención original era también hacer una sesión especial por el tema de impuesto a las grandes fortunas. Había una idea original de tratar de impuesto a las grandes fortunas con presupuesto en una gran sesión. Me parece que es una ambición muy grande de algunos hombres del oficialismo para sacar cuanto antes estos dos proyectos centrales para el gobierno nacional. No parecería ser que dan los tiempos para esto, porque cada uno de estos proyectos requiere mucho debate. Me parece concentrarlos, aglutinarlos en una sola sesión es demasiado. Pero bueno, como dice Amanda, quedaron varios temas, ¿no? Hay varios temas todavía pendientes que ya están consensuados y que obviamente por ahí se pueden colar en esta sesión convocada para la semana que viene. Diputada Patricia Munier, porque si bien volvemos al tema de ciencia, está todo ligado, en definitiva, porque este trabajo de AstraZeneca con la vacuna que llega, con el proyecto de la vacuna que llega con la vacuna que llega de Oxford, es una de las decenas que están ya trabajándose en fase 3 y que nuestro país va a trabajar. AstraZeneca tuvo un desarrollo muy importante, también por intenciones de un Estado que hace 10 años se propuso también financiar y que darle un lugar a nuestra ciencia. Es uno de los laboratorios que se vio beneficiado por distintas alternativas que, como os decía, era un fondo al que le llegó, justamente la atención del Estado en inversión y por eso se pudo desarrollar. Diputada Munier, del Frente de Todos, provincia de Santa Fe. ¿Cómo va, diputada? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy bien, bien. Bueno, como se pueda. Muy preocupada por la situación de la provincia. Sí. Estamos bien con el audio control para seguir, pues estamos ahí con un problema. Ahí seguimos, diputada. Cualquier cosita, usted sabe que reconectamos en un minuto. Ya estamos cancheros en esto de resetear y todo. Patricia me decía, perfectamente, me hablaba preocupada por la situación de la provincia. ¿Tema COVID, está diciendo? Sí, claramente. Han aumentado muchísimos los casos. Precisamente el martes estuvo el presidente de la Nación planteando la nueva fase del programa Detectar, porque está muy complicado la situación fundamentalmente en Rosario, en la zona sur de la provincia y en el departamento de la capital también de la provincia. Con todo lo que eso implica, digamos, hasta ahora sosteniendo como se puede el sistema de salud, pero el tema es que las localidades pequeñas no tienen sistemas de salud que puedan soportar tantas internaciones y tantos tratamientos. Entonces, todo recae en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Así que, tratando de seguir convenciendo a la gente que la única manera es cuidarse. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo está reaccionando la población? Sabemos que cada comunidad, somos todos argentinos, sistema federal, pero cada cual tiene su propio lugar, ¿no? Y comportamiento. La población, ¿qué es lo que hace? ¿Hay denuncias de reuniones clandestinas? ¿Cómo está? Sí, nosotros en la ciudad de Santa Fe hemos sido Noticias Nacional un par de fines de semana, digamos, donde se hablaba de las fiestas que se organizaban, fiestas clandestinas, clandestinas en el sentido de que no están permitidas. Sí, claro. El tema es, ahora ha habido una apertura de locales comerciales, de gimnasios, de bares, de restaurantes, digamos, ahí es donde hay que tener un poco de cuidado. Claro. Y aspirar a la responsabilidad de la gente.
digamos, no nos podemos desesperar por ir a un bar a tomar un café. Ya vendrán esos tiempos en que volveremos a hacer esas vidas. Pero bueno, digamos, tratando de contener en ese sentido, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno provincial está tomando las medidas sanitarias adecuadas en sintonía con el gobierno nacional, pero también somos los ciudadanos y las ciudadanas las que tenemos que colaborar con eso. Seguro, le decía Amanda el otro día, estamos más peronistas que nunca, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no vamos a ningún otro lado, posta. Diputada, Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín Natale, la saluda. Estuvo el presidente Alberto Fernández esta semana compartiendo ahí en Santa Fe con el gobernador Perotti un acto. El presidente se comprometió a girar fondos precisamente para atender el tema de la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué impresión generó ahí en Santa Fe esta visita? ¿Es suficiente lo que se anunció en cuanto a fondos, giro de fondos para ayuda a la lucha contra la delincuencia en Santa Fe? ¿Qué es lo que recogieron después de esa visita del presidente, diputada? Bueno, él efectivamente vino a presentar la nueva fase del programa Detectar y agregó en sus anuncios el envío de unos 3.000 millones de pesos para el tema seguridad. Puntualmente, la ciudad de Rosario es una ciudad que está muy complicada con el tema de la seguridad, Santa Fe también, pero especialmente Rosario. Estaban los dos intendentes de ambas ciudades que están viendo obviamente con mucha preocupación esta situación. Después, el gobierno provincial decidirá el destino de esos fondos, pero en principio fue un anuncio bien visto. En realidad, el tema de la seguridad en la provincia fue un tema donde el presidente Alberto Fernández ya lo hablaba en su campaña, las veces que ha venido a nuestra provincia, siempre se mostró preocupado por esa situación. Y bueno, ahora con el envío de fondos, puede ser que, bueno, después el gobierno provincial decidirá dónde se aplican esos fondos, pero puede ser que se pueda empezar de alguna manera a atacar con mucha preocupación el problema, digamos, ¿no? Porque, bueno, a la inseguridad se suma el tema de la pandemia, el agravamiento de la situación de la pandemia, entonces realmente hay mucha preocupación en la gente. Amán. Yo le quería preguntar, diputada, en relación a la comisión que participó de Ciencia y Tecnología, porque justamente una de las participantes vino de Santa Fe y un poco lo que planteó, en definitiva, fue la necesidad de, por un lado, establecer criterios generales, ejes de investigación y la articulación de todo un sistema de ciencia y tecnología que está muy desarticulado, ¿no? Además de concentrado en algunos territorios. ¿Cómo vio la comisión por un lado y también la posibilidad de avanzar en un proyecto federal de financiamiento para el desarrollo científico-técnico? Bueno, la idea justamente nos hemos planteado 4 reuniones informativas para trabajar el tema de financiamiento del sistema de ciencia y técnica y 2 proyectos, uno presentado por la diputada Bernaza de nuestro bloque Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio. Lo que estamos conversando es con especialistas, expertos en la materia, donde cada uno da su parecer. En líneas generales, todos coinciden en la necesidad de federalizar el sistema de ciencia y técnica y de fortalecer y recuperar fundamentalmente los sistemas de ciencia y técnica de cada una de las provincias. En la reunión de hoy especialmente fue muy interesante porque hubo funcionarios de mi provincia de Santa Fe, una exfuncionaria, de La Pampa, de Chubut, de Catamarca, de provincia de Buenos Aires, bueno, con una mirada justamente, lo que planteaban es eso, ¿no? Digamos, el sistema de ciencia y técnica es uno, pero hay que fortalecer y revitalizar los sistemas científicos de las provincias. Obviamente que la necesidad de financiamiento a través de una ley se hace imperiosa. Nosotros ya lo hemos vivido en otras situaciones. En su momento, cuando discutíamos el financiamiento de la educación, también tuvimos que hacerlo a través de una ley. Ahora estamos de esta manera, porque además creo que la sociedad en general está viendo la importancia de la ciencia y de la técnica en un país en este contexto de pandemia, donde necesitamos que justamente los científicos tengan presupuestos. Y además, bueno, yo vengo del mundo gremial,
en el mundo de la ciencia y la técnica hay trabajadores y hay trabajadoras que tienen que estar reconocidos y reconocidas y que tienen que estar reconocidos fundamentalmente salarialmente. Sí, se está pensando en eso, claro. Fue parte de lo que se planteó, de Exacto. hecho. Exacto, y eso también tiene que estar contemplado en cualquier presupuesto, digamos. Diputada... ¿no? Entonces, ya en el presupuesto, perdón, algo más, en el presupuesto para el 2021, el Poder Ejecutivo Nacional ya ha aumentado en un 40% el presupuesto de ciencia y técnica, porque cuando hablamos de presupuesto de ciencia y técnica no hablamos solamente de lo que va al Ministerio de Ciencia y Técnica, sino a todos los espacios de ciencia y técnica del resto de los ministerios. Y hay un 40% de incremento, me parece que es importante en ese sentido. Le quería preguntar en relación a esto, que está vinculado justamente la cuestión que plantearon muchos de los científicos, es con desarrollar ejes de investigación, ¿no? Que tengan una articulación con el proceso productivo. ¿Cómo se puede también articular eso en este sistema más federal a través de por lo menos el Consejo Federal que existe de Ciencia y Tecnología? Hay coincidencia en varias cuestiones, en articular con los espacios de la producción. Nosotros, nuestro país es reconocido en algunas investigaciones específicas como biomedicina, nanotecnología, ciencias agrarias y demás. Pero además hay una necesidad importante de que las propias empresas argentinas también inviertan en ciencia y técnica. Hoy solamente hay una inversión del 20%, el 80% restante lo hace el Estado. Y hay necesidad de articular con esas empresas para que también colaboren, porque además eso redunda en beneficio de esas propias empresas. Investigar, sobre todo en sistemas de producción, para que se pueda reinvertir en esas propias empresas y se pueda avanzar en el progreso y en el desarrollo, digamos, ¿no? Claro. La pregunta, diputada, o la repregunta de todo esto sería, ¿en qué porcentaje de ese 1% que de aquí al 2030, o llamémosle 1%, por ahí es más, menos, pero digo, ¿en qué porcentaje está previsto que vaya de ese fondo respecto del PBI, ¿no? A investigación o a salarios de, por ejemplo, gente del CONICET? ¿Cómo está previsto? Los proyectos no plantean esa cuestión, plantean sí, digamos, en líneas generales, el incremento del presupuesto respecto del PBI para todo lo que significa ciencia y técnica. Hoy, por ejemplo, el presupuesto, según nos informaba la semana pasada el ministro Salvarezza, hoy, por ejemplo, el presupuesto del CONICET, casi el 90% se va en salarios. Entonces, evidentemente es necesario incrementar esos presupuestos, no solamente para cubrir salarios, y porque además los salarios deben ser mucho más dignos de lo que son hoy los salarios de científicos y técnicos, sino además, digamos, todos los presupuestos que implican las investigaciones, porque investigar no es solamente pagarle a un científico. Claro, por supuesto. Hoy hablaba el funcionario de Chubut, por ejemplo, planteaba el tema de la importancia de la creación de esos puestos de trabajo que, en el caso de un número determinado de investigadores en algunas provincias, es muy importante. Él decía, el funcionario de Chubut decía, 10 investigadores en la provincia de Chubut es mucho para lo que es la capacidad de la provincia, digamos, ¿no? Eso genera, los investigadores generan puestos de trabajo, generan investigaciones que se reinvierten en la propia provincia, es decir, se utilizan, se aprovechan en la propia provincia. Es, en líneas generales, una coincidencia de la mayoría de los especialistas de que el número de investigadores es bajo. En nuestro país hay que aspirar, bueno, tuvimos en alguna época gobiernos que mandaban a los científicos a lavar los platos, digamos. Entonces hay que seguir digamos, reconstruyendo todo ese sistema para que realmente no solamente haya la cantidad de científicos y técnicos suficientes, sino que además estén bien pagos y no necesiten dedicarse a otra actividad o no necesiten irse del país, incluso como en algún momento lo hicieron. Y encima vuelven. Y uno se pregunta qué amor que deben tener realmente por este país para que un cerebro que se ha formado en grado, posgrado, magíster, afuera, trabajando acá, lo llamen y venga, porque son muchos los casos. Y eso únicamente es un Estado con mucha luz el que pueda repatriar. Sí. Una política de repatriación de 1000. A eso me refiero también.
Claro, y además la formación, la preparación, digamos, de esos científicos y técnicos lleva un promedio entre 12 y 15 años. Exacto. Para después poder ingresar en la carrera de CONICET y de otros ámbitos y demás. Es decir, hay una inversión importante y la mayoría se forman y gradúan en las universidades públicas. Obvio. Por lo tanto, hay una inversión de preparación, de formación previa muy importante del país, que después es importante rescatarlos y aprovecharlos en nuestro propio país para que no se vayan. Diputada, la última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Recuerda usted en las conversaciones, en los debates ahora de comisión, qué países de América Latina son los que están por encima, digamos, hoy de la Argentina en cuanto a inversión en ciencia y tecnología? Nosotros la semana pasada veíamos algunos casos de países en desarrollo, de países desarrollados. Bueno, la Argentina obviamente está en el rubro de los rezagados, digamos, pero sí miran con importancia la región, sobre todo, algunos desarrollos específicos de nuestro país, como decía antes, como puede ser biomedicina, todo lo que tenga que ver con la veterinaria, obviamente por todo el desarrollo del campo, la nanotecnología y demás. Chile y Brasil tienen presupuestos importantes. No podría decirle que son más importantes de los invertidos en nuestro país, pero está rezagado el presupuesto de nuestro país, porque tengamos en cuenta que en los últimos 4 años del gobierno que finalizó en diciembre del año pasado, incluso hasta el propio Ministerio de Ciencia y Técnica fue convertido en secretaría. Y eso implica menos presupuesto, obviamente, ¿no? Cuando hay una degradación de la jerarquía del espacio, del ministerio, hay también menos presupuesto. Así que todo eso es lo que hay que recuperar y fortalecer. Diputada, la cambio de tema no tanto, porque estaba pensando que toda la formación de los científicos y que el hecho de que el día de mañana haya más hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que las hay y son muchas, lo sé, pero sabemos que lleguen a lugares de dirección, es todo un trabajo. Decía, formarlos en la ciencia, es todo un trabajo de nuestra educación, que la ciencia pueda ser más cercana todavía a la gente, a los niños, a las familias, para que haya el día de mañana mayores personas que se dediquen a la ciencia. Pero bueno, voy a educación, donde usted es secretaria de la comisión. Cada vez es mayor la presión, diputada, para que las escuelas abran. Están desde distintos sectores, médicos, maestros. ¿No vuelve por una presión sindical la escuela? Sabemos que el tema de la salud es vital en épocas de pandemia, pero se entiende que otros países han logrado articular esto. No, de ninguna manera hay una presión respecto a los gremios. Hay un planteo de los gremios docentes de la necesidad de volver a las escuelas con las condiciones sanitarias dadas. El tema es que en las provincias, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se pensaba que en agosto o septiembre podíamos volver, y ahora ni siquiera sabemos si hemos llegado al pico aún de los contagios y lamentablemente de las muertes. No es de ninguna manera una presión insensible de parte de los gremios. Es también una discusión que se ha dado en el ámbito del Consejo Federal de Educación, que asesora al Ministerio de Educación de la Nación, y donde están representados los ministros de Educación y ministras de Educación de todas las provincias. Por lo tanto, es un espacio donde se debate democráticamente la situación de todo el país. Uh-huh. Y hasta ahora ahí se ha coincidido en que las condiciones en la mayoría de las provincias no se han dado. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes, San Juan hizo un intento de volver a las escuelas, y a la semana o 2 tuvieron que retroceder, digamos, porque empezaron a aumentar los casos. Porque el tema no solamente pensar si en las escuelas van a estar dadas las condiciones de higiene, es el tema de los espacios, de la condición edilicia también. En las escuelas, en cualquier aula, se amontonan 30 pibes. ¿Qué hacemos si en esas aulas tenemos que poner a 10? ¿Qué hacemos con los 20 restantes? Hay además muchas escuelas que no tienen condiciones mínimas como agua potable y demás.
Bueno, claro, el tema de la propuesta de la rotación es todo un tema, porque hay que ver cómo se va a organizar y qué va a implicar incluso para el trabajo docente, porque, digamos, algunos presenciales, otros virtuales, lo que nosotros no podemos es tener mejores propuestas para algunos y para otros no. Demasiadas desigualdades se han profundizado en este periodo, porque pensemos que hay muchos chicos y chicas que se desconectaron, que se cayeron del vínculo pedagógico. Y eso es lo que estamos trabajando en la Comisión de Educación. Bien. Cómo recuperar esas trayectorias escolares. Hay mucha preocupación porque se desconectaron por falta de insumos tecnológicos de conectividad, y en el caso de la secundaria porque muchos pibes y pibas tuvieron que salir a trabajar para recuperar los ingresos familiares que dejaron de tener con motivo de la pandemia. Y a esos chicos hay que salir a buscar uno por uno. Y a esos chicos hay que recuperar para que vuelvan a la escuela. ¿Y de qué manera van a volver? ¿No? ¿Con qué trayectoria durante este año y cómo recuperar a partir del año que viene? Así que a mí me parece que está todo en manos del Ministerio de Educación de la Nación, de los ministerios provinciales y de ese Consejo Federal en el que participan los gremios. Y nosotros tenemos nuestra voz ahí y hemos dado nuestras opiniones y demás. Bien. Pero bueno, sanitariamente los ministerios de salud dicen también, y además agregan, no estamos en condiciones de volver. En Santa Fe, por ejemplo, se había pensado en algún momento que las escuelas del ámbito rural podían volver, pero ahora hasta en la ruralidad hay contagios, y entonces es difícil pensar que se puede volver. Todos los pueblos de la provincia se han contagiado prácticamente. Entonces ya no hay ni siquiera la posibilidad de pensar, bueno, en los pueblitos chiquitos, en el campo, porque los contagios llegaron a todo el territorio, lamentablemente. Sí, yo coincido, diputada. Usted está hablando de una manera muy consciente de cómo se trabaja y se reúnen, pero también al mismo tiempo uno ve que las actividades se siguen abriendo en algunos distritos, Entonces dice, pero ¿cómo? Tanta actividad abierta en un aspecto y la escuela que cuando podrían, digo yo sin saber nada, diputada, podrían de alguna manera volver con protocolos, algunos, más que nada por una cuestión cuestión emocional, más que de currícula, y usted sabe a lo que me refiero. Son esos chicos que también quedaron desprotegidos. Obviamente. Sí. Cuando hablamos de volver a las escuelas, no nos preocupa el tema de los contenidos y lo curricular, nos preocupa especialmente la cuestión emocional, porque cuando volvamos, no vamos a volver como cuando volvemos de las vacaciones, a contarnos cómo fue y demás. Esto va a dejar marcas, en los alumnos, en las alumnas, en los docentes, en los equipos directivos, y bueno, eso es lo que va a haber que trabajar. Pero el ser humano es resiliente y esa palabra que se usa tanto ahora, bueno, va a ser posible que mejore. Ahí quedó la señal. Se quedó congelada. En educación estamos trabajando proyectos que refieren, trabajar sobre la recuperación de las trayectorias escolares, el fortalecimiento de los equipos que hay en las escuelas. Hay que confiar en lo que tenemos en las escuelas, en los directivos, en los docentes, en las docentes, en los equipos interdisciplinarios, y también confiar en el apoyo de la familia, que seguramente en este tiempo habrá terminado de comprender la importancia de la escuela. Y el trabajo que lleva a educar. Quédese tranquila, diputada, que hoy me puse a hacer cosas que en mi vida pensé que iba a hacer de vuelta. En fin, gracias, Patricia, muy amable, y de verdad que esperamos y confiamos en que va a ser la vuelta, y esto va a quedar como un paso más en nuestras vidas, una experiencia que hemos tenido que como sociedad atravesar, pero se va a salir, se recupera. Los años y el tiempo rearman al ser humano y lo reconfiguran, y la vida continúa. Gracias, diputada. Gracias. Muy amables, son muy amables, gracias. Un placer. Y sí, nos gusta, y son temas que tienen que ver con nuestra vida, en definitiva, ¿no? Todos los que se tocan acá, ¿no? En definitiva. Aparte tenemos a los chicos también que están dando vuelta a la casa y que en algún momento... Se rompe todo, la cosa se me rompió algo más. No, ya no. No, pero tienen que, más allá del tema educativo, es lo que vos decías, Karin, tienen que sociabilizar, es un tema fundamental hoy para los chicos. Pero bueno, obviamente tienen que estar dadas las condiciones también para que esto ocurra, ¿no? Falta menos.
falta menos, las vacunas están de a poco... Estás optimista ya tenemos hoy, una ley, al menos Sí. todavía hay que Estás ser muy votada, optimista hoy, te Sí, viniste de súper. rojo optimista. ¿eh? No van a poder con el optimismo. No, pero también algo muy importante que dijo la diputada recién, las desigualdades que hay en términos edilicios también. Ya habíamos visto en términos de calidad Claro. educativa, que es como el foco que se le pone en los últimos tiempos a, bueno, la fotografía que ha dejado la pandemia de desigualdades, pero también hay una realidad concreta que es muy desigual la situación dentro de los propios territorios, ¿no? En Sí. Santa Fe, en las ciudades no es igual que al interior de las Totalmente. provincias, y no se puede pensar una política tan dispar porque la educación tiene que ser por lo menos lo más equitativa en ese sentido, ¿no? Si bien es una responsabilidad de las provincias, hay un lineamiento general, ¿no? Y allí hay que ver cómo se pone en coincidencia. Lineamientos generales hablando en cultura. Sí, ¿se acuerdan que había venido Tristán Bauer a hablar Sí. con los diputados y diputadas en agosto, fines de agosto, el 22 de agosto estuvo por aquí, y a partir de eso planteó, bueno, la situación del ámbito de la cultura, del espacio cultural, de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, afectadísimos por el aislamiento, por la pandemia primero y el aislamiento después, y una de las actividades que más tarde se va a recuperar, ¿no? Al igual que el turismo. Y es por eso que varias diputadas del Frente de Todos, encabezados por Ana Carolina Gailar, presentaron un proyecto de ley que busca establecer un régimen específicamente de incentivo y sostenimiento a la actividad cultural. Muy bien. Está enfocado, tiene 12 artículos, está enfocado principalmente retomando las políticas públicas que ya vino a presentar el ministro, que tiene que ver en líneas de subsidios particulares o créditos a tasa cero. Incluyen aquí una serie de financiamientos interesantes, tanto para personas físicas, para trabajadores, como managers, como artistas, como escenógrafos que por ahí no están en un espacio, en una compañía, y hacen actividades particulares de hasta 3 sueldos mínimos vitales y móviles para Bien. poder garantizar mínimamente un capital de sostenimiento, y una línea de subsidios específico para personas colectivas, para asociaciones, para organizaciones o para compañías. Estos subsidios son no reembolsables, no son de devolución, son hasta 500.000 pesos, y también una forma de acompañar a los artistas en este sentido, y sobre todo los espacios culturales, ¿no? Los pequeños teatros, los centros culturales, las orquestas que tienen ya por ahí espacios Totalmente. físicos y tienen que seguir pagando la luz, el gas, el alquiler. Exacto. Van a también dar una línea ahí de créditos en relación, no tanto por ahí a dinero específicamente, sino créditos fiscales para que cuando tengan que hacer la rendición de los próximos impuestos puedan descontar por lo menos parte de los gastos que tienen actualmente. Este es el proyecto de la diputada Gailar, pero me acuerdo que hemos hablado con otros diputados y por supuesto que tenían otros proyectos. ¿En comisión se van a juntar? Se tienen que juntar en la Sí. Comisión de Cultura próximamente porque la vez que vino Tristán Bauer hubo como una puesta en común de la necesidad urgente de medidas, ¿no? Si bien se adoptaron a través del Seguro. Fondo Nacional de las Artes, se ampliaron las becas, se ampliaron los subsidios que son concursables, esto ya es una línea de subsidios que no tiene que ver con un concurso de proyectos, sino más bien para la sostenibilidad actual, ¿no? No hace falta poner en consideración una actividad que vas a hacer para que te subsidien, sino simplemente formar parte de una compañía en ese sentido o ser un artista que no están en este momento trabajando. Van a discutirlo, esperemos que pronto se junte nuevamente la comisión porque realmente es apremiante. Algo que dice el proyecto que también es importante es cómo se va a financiar. Sí. Lo que es una de A las ver. dimensiones. Además de la cuestión que tiene que ver con la posibilidad de partidas específicas del Ministerio de Cultura, también se va a facultar al jefe de gabinete para que pueda destinar algunas partidas particulares, y aporta también y apunta a que haya créditos internacionales que puedan Bien. suscribirse desde el Poder Ejecutivo y desde también las provincias para poder analizar y poder llegar a garantizar estos Hay una subsidios. tomadita de deuda ahí. Sí, pero hay organismos, por específicamente para ejemplo, un sector como que- el Banco Interamericano de Desarrollo, Sí, sí, que sí, hay tienen fondos proyectos interesantes, específicos, sí, o el totalmente. PNUD, que tiene proyectos específicos para Conozco. cultura, pero en general son proyectos que apuntan a líneas de desarrollo sobre temas específicos, ¿no? Por ejemplo, si tenés que montar una obra de teatro o si tenés que montar determinada, no sé, gira por el país, te financian eso. La idea acá no es que sea por proyecto, sino que sea abierto a todos los artistas y a todas las compañías para claro, saldar claro, esta situación de cero ingresos, en definitiva. No, sí, bravo, bravo. Es muy difícil. Y un abrazo a toda la gente de cultura que está sobreviviendo como pueden, como pueden. Yo a veces veo cosas interesantes en la red, pero es de una
creatividad notable y va a haber mucha producción para más adelante, porque los cerebros siguen trabajando y Bueno, esperemos mira, que lo haya. Buenas producciones que se vengan el año que viene o en pocos meses. son artistas de cualquier disciplina, centros Bien. culturales, salas de teatro y cine hasta Bien. 250 espectadores, talleres, escuelas de música, que vos preguntabas siempre, Sí, tal cual. circos, milongas, estudios de grabación, Bien. museos, galerías de arte. Bueno, una dimensión Estudios de muy grabación. grande. Mis amigos están desesperados. Muy grande para, bueno, en distintas categorías puedan entrar a este Bien. tipo de sostenimiento. Hablando de dinero, Hablando de dinero, es la por Comisión supuesto. Presupuesto que se reúne mañana justamente para analizar todo este enorme paquete que Guzmán entregó hace unos Así días. es, Karin, continúa el debate en comisión de presupuesto, en realidad continúa el desfile de funcionarios después de lo que fue la presentación de Guzmán aquí en la Cámara de Diputados del proyecto de presupuesto del gobierno para el presupuesto 2021. Continúan los funcionarios de segunda línea del Ministerio tanto de Economía como de Producción. Y atención, que bueno, más allá de los números que ya los hemos repetido en este programa, los números optimistas, por cierto, del gobierno para el presupuesto, 4,5% de déficit, 5,5% de crecimiento para el año que viene. Hay atención porque se va a agregar seguramente a esto parte de lo que van a hacer ahora, hoy a la tarde, los anuncios del Gobierno Nacional en materia económica, porque se agregan algunos proyectos de ley aparentemente que va a anunciar Guzmán y compañía ahí en Casa Rosada, más allá de lo que tiene que ver con baja las retenciones en el sector agrícola. Hay un proyecto de ley previsto, por lo menos hasta ahora es lo que se deslizó desde la Casa de Gobierno, proyecto que tiene que ver con el desarrollo agroindustrial y un plan para el desarrollo industrial en la construcción. Por lo menos hay dos proyectos de ley que estarían anunciándose esta tarde ahí en la Casa Rosada y que tienen que ver con este paquete de anuncio de medidas un poco para salir de la crisis, para frenar la escalada del dólar y para enfrentar lo que va a ser la pospandemia. De todo esto, como decíamos, se va a agregar seguramente y los diputados van a tener muchas dudas, las cuales van a poder evacuar a los funcionarios de segunda línea que van a venir en los próximos días aquí a la Cámara de Diputados para hablar de presupuesto y de estas medidas también. Hay algunas cosas que ya se empezaron a plantear porque justamente parte de lo que vinieron a informar los funcionarios de las secretarías tanto de Finanzas como de Hacienda tenía que ver con la inversión pública y, por ejemplo, el plan Procrear, ¿no? Ayer hubo un sorteo, 37.500 planes para refacción principalmente y una dimensión también importante de lo que se viene a plantear seguramente mañana, que son los interrogantes que quedaron de la presentación de 5 horas y media. Exactamente, faltan las preguntas de los diputados Claro. después de la enorme comisión y de la exposición de los funcionarios. Y además también para ir viendo progresivamente en el tiempo cuáles son las prioridades, ¿no? Porque también Claro. parte del contexto que se está dando en relación a los créditos Procrear es que como contracara está la situación crítica de la toma de tierras, la ocupación de tierras para la vivienda, ¿no? Y allí Exactamente. también cuáles son, en definitiva, las carteras que tienen que intervenir este traspaso de vivienda hacia desarrollo social en relación a la construcción de viviendas sociales. Deja ahí muchos interrogantes sobre cómo va a ser el proceso real y concreto de este volumen de dinero que ya vinieron a presentar, que se va a destinar tanto al Procrear, por un lado, que son viviendas más para el sector medio, como para las viviendas populares que van a la urbanización de los barrios que están dentro del registro de barrios populares. De hecho, uno de los puntos importantes de aporte solidario, cuando se haga esa ley, se sancione, se vote, primero se sancione, tiene que ver con justamente eso. Sí, Gran hay un parte del dinero 15% va a ir. previsto en el proyecto de ley de las grandes fortunas que va destinado al fondo que hoy es de 8.500 millones de pesos de construcción de barrios populares. Hay 4.500 barrios populares en la Argentina y la idea es, bueno, empezar a trabajar a fondo con el tema de urbanización de estos barrios, ¿no? El tema, por ya que lo mencionamos, aporte solidario, se tiene que retomar. Sí, por supuesto. Es el debate que se viene aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con
aporte solidario. Y la oposición que había reclamado algunos cambios, que Heller fue y lo hizo. Lo que quedó en definitiva son dos dictámenes. Sí. Un dictamen del oficialismo con varias incorporaciones de propuestas de todos los bloques, también de Juntos por el Cambio, y otro dictamen en minoría específicamente de Juntos por el Cambio. Ahora lo que dice Martín es cómo se va a definir, porque lo que pidió Juntos por el Cambio es que sea presencial esa sesión. Juntos por el Cambio no está apoyando. Tiene un proyecto propio. Sí. Que apoyas. Y bueno, lo que pasa es que tiene está su propio apoyando proyecto. el proyecto oficialista. Exacto, son dos. Acá es lo que aparece, es justamente la posición. Nadie quiere asumir que no quiere apoyar este proyecto, sino que tiene otra perspectiva en definitiva. Como la izquierda, que ellos piden el impuesto progresivo. O sea, que es un impuesto que se vaya y los sentando. que graban en el exterior también, ¿no? Exacto. Los que están en el exterior también, si tienen que grabar o no impuesto. Exactamente, bueno, ese punto creo que fue uno de los que fue cedido, modificado. ¿no? Fue modificado. Las personas que vivan en el exterior no van a tener que, aunque tengan bienes aquí, no van a tener que pagar. Lo que se prevé o lo que parece, por lo menos que se va vislumbrando, es que va a haber una sesión acordada con temas que quedaron pendientes de la semana anterior y por ahí seguramente de las vacunas para la semana próxima. Mientras tanto, el presidente de la Cámara tiene que buscar un lugar nuevo. Pero esto vuelve a comisión, Aman. O sea, ¿tendría que volver a comisión? No, todo esto va porque ya están los dictámenes. O sea, listo. Va a sesión directamente, y a discutirse en sesión. Claro. Señores, lo que no está definida es vemos, la fecha de la sesión todavía. Todavía no se sabe. Ahí estamos viendo, para que ustedes sepan que en la pantalla está partida porque se viene una comisión, exactamente, que es la de defensa del consumidor, usuario y competencia. Recién hablamos con su presidente que nos mencionaba la idea de hacer un nuevo código, que va a ser histórico, que va a ser muy grande en cuanto a la cantidad de puntos que va a abarcar para defensa del consumidor en distintos aspectos que nos compete a todos, sobre todo, y decía él, la vulnerabilidad que podemos llegar a tener frente a las grandes empresas y el hecho de poder pelear por nuestro consumo, en definitiva, cuestiones digitales, se va a hablar de jurisdicciones, bueno, de todo un poco. Muy interesante lo del sobreendeudamiento, ¿no? Una política pública específica en un código que tiene también una dimensión diferente a una ley, ¿no? Porque abarca muchas más dimensiones. Así es. Señores, nos despedimos hasta mañana. Empieza la comisión. Que les vaya muy bien. Tengan buena tarde.